Hola amigos, una vez más nos encontramos para nuestro viaje por el Evangelio de San Marcos, tratando de conocer un poco más la vida, la persona, la obra, las enseñanzas de Jesús. El Evangelio de Marcos contiene en el capítulo 4 una de las parábolas más famosas de Jesús, la parábola del sembrador. Desde el versículo 1 hasta el versículo 27, Marcos desarrolla esta parábola hasta el versículo 20. Marcos desarrolla esta parábola que tiene que ver con los diferentes lugares donde la palabra de Dios es sembrada. En una parábola magnífica, él habla de diferentes terrenos donde el mensaje de Dios puede encontrar cabida. El versículo 1 comienza diciendo: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. La imagen me parece impactante. Jesús en el mar de Galilea sobre una barca, mirando hacia la orilla. Esa orilla que iba en declive hacia el mar, y hay toda la multitud de las personas sentadas para oír la palabra de Jesús. Y él empezó a decir: oíd, el sembrador salió a sembrar y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, que brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo: el que tiene oído para oír, que oiga. Luego que Jesús terminó de hablar en parábolas, sus discípulos se acercaron para decirle que no habían entendido el significado de este mensaje. ¿Qué es lo que Jesús realmente les había querido decir? Y aquí sacamos para nosotros una lección que es importante, queridos amigos, y es que a veces no es fácil entender en primera instancia el mensaje de Jesús. A veces queremos comprenderlo todo, saberlo todo, pero requiere tiempo, requiere dedicación y requiere estar conectados a Jesús para poder conocer y comprender realmente el mensaje de Jesús. Jesús finalmente les explicó el significado de esta parábola y dijo lo siguiente: el sembrador es el que salió a sembrar la palabra, versículo 14. Y estos son los de junto al camino, en quien se siembra la palabra, pero después que la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Cada uno de estos terrenos representa el corazón donde la palabra es sembrada. El gran sembrador de la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Él es el que siembra la palabra de Dios en nuestros corazones. Los seres humanos podemos ser instrumentos en las manos del Espíritu Santo para llevar la palabra, pero el que hace efectiva la palabra en cada corazón es el Espíritu Santo. Y cada persona, con el libre albedrío que tiene, con la libertad que tiene, puede elegir si esa palabra realmente va a encontrar cabida en su corazón y se va a mantener o no. Por supuesto que en el marco del gran conflicto, el archienemigo de Dios no quiere que esa palabra de Cristo, no quiere que la palabra del Evangelio permanezca en el corazón. Por eso dice el versículo 15, que los de junto al camino son aquellos en quien se siembra la palabra, pero enseguida viene Satanás y la quita.
el enemigo rápidamente trata de quitar la palabra de Dios de nuestros corazones. Y hay corazones a veces que están más abiertos a la influencia del enemigo de Dios que a la influencia del Espíritu Santo. Pero está en nosotros decidir qué poder va a actuar en cada uno de nosotros. ¿De qué lado del conflicto nos vamos a poner? Los que son sembrados en pedregales son los que, dice, han oído la palabra y al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí. Y cuando vienen las tribulaciones o las preocupaciones o los problemas, se alejan de esa palabra. Esa palabra desaparece de sus corazones. Sí, los problemas y las dificultades de la vida son algunas de las estrategias que utiliza Satanás para que la palabra de Dios no tenga cabida en nosotros o no permanezca. Él hace que nos centremos más en las luchas, en los inconvenientes, en los dramas personales, que empecemos a mirar los fallos incluso que hay en nuestra vida, que veamos nuestros fracasos, nuestros errores, que nos culpabilicemos, para que la palabra de Dios finalmente no haya cabida en nosotros. Cuando Él hace esto, logra que nosotros, en vez de mirar a Jesús, miremos los problemas, los inconvenientes o aún lo que nos ocurre de manera personal a cada uno de nosotros, nuestros fracasos y errores. Y entonces la palabra de Dios no puede fructificar en nosotros. El siguiente grupo son aquellos que son sembrados entre espinos. Pero dice, los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Algunos reciben la palabra del Evangelio, pero tienen proyectos y planes que no son acordes al plan del Evangelio, al propósito del Evangelio. La vida puede estar conectada a Jesús, pero hay que dejar que Jesús conecte su vida a la nuestra. Hay que dejar que Él viva su vida en nosotros. Y hay personas que por la codicia, por el lucro, el amor al lujo, a los placeres de este mundo, no quiere estar conectada a Jesús. No desea estar conectada a Jesús. En esos corazones donde el ego y el yo personal es más grande que la decisión de servir a Jesús, es imposible que la palabra de Dios encuentre cabida. Cada uno de nosotros es un terreno diferente, pero cada uno de nosotros tiene la oportunidad de recibir la palabra del Evangelio, de que Jesús siembre la palabra del Evangelio por medio de su Espíritu en cada uno de nosotros. Pero hemos de decidir nosotros si esa palabra va a permanecer o no. Jesús dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Yo puedo elegir que la palabra de Dios haya cabida en mi corazón y que permanezca. Pero para que esa palabra permanezca en mi corazón, yo debo permanecer cada día en Jesús. Debo estar conectado a Jesús cada día de mi vida. Debo dejar que sus enseñanzas impregnen mi vida, que sus mensajes impregnen mi existencia. Debo dejar que la figura de Jesús, los dichos de Jesús, los actos de Jesús, la obra de Jesús, forme parte de mi propia existencia. Jesús no es solo un modelo a imitar. Jesús es alguien que debo permitir que more conmigo y que more en mí a través de su Espíritu. Debo dejar que Cristo esté conectado conmigo y yo conectarme con Él por medio de la oración, por medio de la lectura del Evangelio, por medio de la contemplación, de la meditación en Él, caminar con Él cada día, buscando las cosas espirituales, como dice Pablo, las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Tu corazón es un terreno donde el gran sembrador, el Espíritu Santo, está sembrando la palabra del Evangelio. Pero tú decidirás si Satanás arrebata esa palabra, si los problemas y dificultades de la vida te quitan la permanencia de la palabra, si el amor a este mundo y a los placeres y a las riquezas de este mundo te alejan de esa palabra, o si serás buena tierra
dando fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Elige ser buena tierra. Con Jesús todo es posible. Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.